Bien, vamos a comenzar el repaso del tema 8, que era el segundo tema que vimos en la primera evaluación, los seres vivos. Este tema se quedó muy reducido, creo recordar. Vamos a ir viendo, os recuerdo lo que entraba y luego os digo lo que no entra, y de lo que entraba pues lo vamos explicando un poquitito, pero sin profundizar demasiado, solamente recordándolo, ¿no? Bueno, esta parte sí era interesante. Hablábamos de lo que era la vida, de lo que es la biosfera, como aquella capa de la Tierra en la que está presente la vida. También la hemos referido ya al hablar de otras capas de la Tierra y vimos que eran los seres vivos. Hay que añadir una cosa más: no solamente son aquellos que tienen la capacidad para nutrirse, relacionarse y reproducirse, sino también porque están formados por células. Además de eso, y están formados por células. La verdad es que por todo lo que sabemos, por muchas películas de ciencia ficción que queramos, el único lugar del universo en el que sabemos que existe vida es la Tierra. Y en la Tierra se dan una serie de características que hacen posible el desarrollo y el mantenimiento de la vida, de los seres vivos. Y son este cuadro que tenéis aquí, que era muy bonito, como recordáis que lo vimos en su momento: el hecho del agua líquida, a temperatura dentro de un intervalo en los que la vida era posible, la atmósfera con todo lo que hemos visto ahora. Por ejemplo, acabamos de ver la tercera evaluación, con todo lo que aporta la atmósfera y que hace, posibilita a muchos niveles la vida, no solamente porque aporta los gases, también los filtra de muchas radiaciones que serían nocivas para la vida, mantiene la temperatura, nos proporciona oxígeno, etcétera, etcétera. La luz, ya que sabemos que la luz es básica para llevar a cabo la fotosíntesis, y la fotosíntesis es el punto de partida de toda la cadena trófica y toda la red trófica, es lo que mantiene la vida. Son los productores los que eran capaces de captar esa energía solar y meterla en forma de materia para que pudiéramos utilizarla ellos y nosotros, ¿no? Bueno, luego ya la biodiversidad es una parte. Solamente me interesaba el concepto en la diversidad biológica de las especies vivas. El resto lo podemos saltar, esto se puede saltar. Esta página entera no entraba, en la página 167 no entraba. Luego ya nos vamos a la célula, si entraba esta parte. Vimos el concepto de célula. Vimos que hay organismos que se quedan solo con una célula, los que son unicelulares, o los que tienen más de una célula, los pluricelulares. Los dos grandes tipos de células: las más antiguas, las de los procariotas, células con el ADN suelto en el citoplasma sin que tenga una membrana que lo aísle, y las eucariotas, las que tienen verdadero núcleo, que era el hecho de tener una membrana nuclear que aislaba el ADN del resto del citoplasma. Luego vimos las partes genéricas. Os hice aquí un esquema, os recomiendo que echéis mano a ese esquema que hicimos en este tema, y ahí veíamos pues las partes. Teníamos el material genético en forma de ADN, la membrana plasmática como la envoltura que le da límite y contorno a la célula y delimita lo que es intracelular de lo que es extracelular, y luego ya el citoplasma, que es lo que hay justamente entre el núcleo y todo lo que rellena el interior celular. Si hay núcleo, pues entre el núcleo y la membrana celular. Luego vimos que en ese citoplasma hay unos orgánulos celulares, vimos algunos de ellos, los tenéis aquí. Por ejemplo, vimos los cloroplastos, aquellos orgánulos responsables de la fotosíntesis y que tienen la clorofila, la sustancia capaz de captar la energía del sol. Luego vimos las vacuolas, esas grandes bolsas que en la práctica de laboratorio de las células vegetales y animales vimos una gran vacuola en las células de la cebolla, del epitelio de cebolla, que llenaban prácticamente el interior celular hasta la pared celular. Luego vimos la pared celular, también propia de células vegetales, la que envuelve y da consistencia y rigidez a la célula vegetal. Y luego tendríamos los centriolos como órganos específicos de la célula animal. De tal manera que en este esquema hay elementos que son solo propios de células animales, como son los centriolos, otros solo propios de células vegetales, como son los cloroplastos y la pared celular, o el hecho de que en las vegetales las vacuolas son pocas y grandes y en los animales muchas y pequeñitas, y quizás como consecuencia de tener pared celular, pues las células vegetales eran más geométricas, más poligonales, y las células animales pues son más, no tienen esa forma tan poligonal, prácticamente no tienen una forma regular. Dependiendo ya de la función que tuviera la célula animal, si forma parte de un tejido, por ejemplo, pues tendríamos los tipos de células, que su forma pues también responde a la función que tiene. Luego ya, en la página siguiente, el estudio de la célula, aquí no entraba nada,
porque prácticamente esto lo hicimos como una de las prácticas de laboratorio, la práctica número 2, y esta parte del microscopio tampoco entraba, porque la primera práctica que tuvimos era justamente ver el microscopio, las partes del microscopio, cómo funciona el microscopio, y luego en la siguiente página, por lo tanto estas dos páginas no entran, y esta página de aquí tampoco entraba, porque también lo hicimos en la práctica de laboratorio, la práctica número 1, y luego lo hemos estado haciendo en la mayoría de las prácticas, es decir, cómo preparar una observación para visualizar el microscopio y cómo manejar el microscopio para poder verlo. Ya si entra esta página de aquí, donde me habla de los criterios principales que tenemos para clasificar los seres vivos, y recordad que eran, pues si tenían mononúcleo, procariotas o eucariotas, la organización de las bacterias, es decir, unicelulares o pluricelulares, el tipo de nutrición, autótrofa o heterótrofa, si tenían o no pared celular y de qué estaba compuesta la pared celular. Y esto me permitía dividir a todos los seres vivos en los 5 grandes reinos. Recordad que le llamamos la clasificación de Whittaker. Y también aquí tenemos el reino moneras, protoctistas, hongos, plantas, animales. Aunque aquí tenéis este esquema, nosotros hicimos otro en la pizarra que era prácticamente este, muy parecido, al que le añadíamos otra columna. Así que os recomiendo que os lo estudiéis, lo veáis y ya está. Y luego, yo creo que aquí acabamos el tema, porque esta parte no la vimos, y esta parte que deberíamos haberla visto, pero no entraba en la programación, digo deberíamos haberla visto porque nos hubiera ayudado a entender mucho mejor lo que estamos estudiando, lo que nos está pasando en estos tiempos, ¿no? Con el coronavirus. No vimos los virus, pero bueno, pues como no lo vimos en su momento porque no entraba, esta página, la 174 y la 175 no entran, con lo cual fijaros qué cortito se nos ha quedado el tema, ya se ha acabado y qué cortito se nos ha quedado.